Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, del día de hoy estoy muy feliz, muy contento porque estoy teniendo una nueva colaboración con una amiga que conocí en este tema. Ya saben que me gusta todo el tema de desarrollo, liderazgo, crecimiento personal. Y pues conocí a Alexandra en esta parte de Maxwell Leadership. Alexandra es coach profesional de desarrollo personal y empresarial. Alexandra, bienvenida a Transformando Mentes. ¿Cómo estás? Hola David, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por esta invitación, por estar aquí hoy contigo, por supuesto, trabajando en colaboración contigo. Me encanta esta invitación. Muchas gracias Alexandra por aceptar esto, por estar aquí y pues vamos a agregar valor el día de hoy. Trato de en Transformando Mentes, algo que digo aquí es cómo podemos poner en práctica nuestras habilidades y talentos para poder cambiar o mejorar algún aspecto de nuestras vidas. Y hoy tratando de dejar un poquito de valor en las personas, hablaremos de lo que es el poder de la actitud. Alexandra, cuéntame un poquito de esto. Cada vez que desarrollo el programa, pues entro en un tema de preguntas, pero hoy vamos a hablar como tal del poder de la actitud y quisiera que nos dieras poquito de este tema. Claro que sí, David. Bueno, este espacio nos va a permitir conectar con muchas personas, ¿cierto? Y creo que la clave para agregar valor a cada una de esas personas es transmitirles hoy este mensaje. Todo es cuestión de actitud. No, en la vida no es suerte, no es talento. Es cuestión de actitud y creo que ese es el resultado de múltiples fracasos, aciertos, desaciertos. Depende de la actitud que tú le pongas a la vida. Creo que desde eso depende y despierta tu día, tu vida, tus proyectos, tus emprendimientos, tu éxito. Entonces, ¿puedo ponerlo? Puedo decirlo y resumirlo. La Adelante. actitud es una cuestión positiva para todo lo que emprendas en la vida. Excelente, excelente. Alexandra, tú eres colombiana, actualmente estás en Estados Unidos. Yo he tenido colaboraciones últimamente con personas que también forman parte de este gran equipo de Maxwell Leadership y la verdad es de que me ha gustado mucho todo esto, las colaboraciones. La verdad es de que poco a poco creo que vamos sumando y agregando más valor a las personas y qué cosas podemos compartir. Tú dijiste hoy todo el tema de lo que es la actitud, creo que nos va a llevar a lograr eso que nosotros queremos en la vida. Depende de cómo lo veamos. Cada vez que hago un episodio de Transformando Mentes, trato de compartir esto con las personas, de qué forma podemos ir cambiando nuestros pensamientos, de qué forma podemos ir cambiando nuestras acciones, nuestros comportamientos. Y creo que una parte de lo que tú estás comentando hoy en cuestión del poder de la actitud, eso nos lleva a generar esos grandes cambios. ¿Qué te parece, Así Alexandra? es, David. Así es, estoy muy de acuerdo contigo. Cómo pequeños cambios pueden lograr transformaciones extraordinarias. Porque no pretendemos cambiar el mundo, ¿sí? Hacer un clic y apagar todo y volver a encender. No, no pretendemos cambiar nuestra vida en cuestión de minutos, de segundos, pero sí con pequeños cambios. Pequeños cambios en tu vida pueden llegar a transformar y a alcanzar ese éxito que tanto deseamos. Qué padre. Padre, Mahatma Gandhi decía que si quieres ver un cambio en el mundo, primero tienes que cambiar tú o sé el Ujú. cambio en el mundo. Así es, sí, señor, así es, recuerdo, recuerdo. Y Excelente.
Creo que es la clave de todo, empezar por nosotros mismos. Excelente. Alexandra, cada vez que hago o trabajo en los episodios en colaboración, me gusta realizar algunas preguntas con las que quiero empezar hoy esto y después desarrollamos cuando terminemos con estas preguntas, son más o menos 4 o 5 preguntas que me gustaría para que te conozcamos un poco más aquí en la audiencia de Transformando Mentes y después de eso vamos a desarrollar todo el tema de el poder de la actitud. Alexandra, quisiera comenzar con esto. ¿Qué es lo más importante para ti hoy en la vida? Uy, bueno, David, interesante esa pregunta, una pregunta profunda, diría yo. Mira, lo más interesante, lo más importante en mi vida en este momento, puedo decir que es una combinación entre una conexión con Dios, una combinación entre las relaciones familiares, sociales y la salud. Creo que es lo más importante. Creo que esa conexión con Dios la he fortalecido en los últimos meses y me ha permitido también esa paz mental, fortalecer mis relaciones, creer más en mí misma y desde luego la salud, y no solo la salud física, sino la salud mental, la salud espiritual, ¿cierto? Esa salud que muchos en el afán, en el día a día, en el afán por nuestras actividades cotidianas, olvidamos. Entonces, realmente, para mí lo más importante es esa conexión entre esos tres aspectos. Oh, excelente, excelente, muy bien, Alexandra. Una parte importante para ti es Dios, tu salud y la Mi familia. familia. Excelente, excelente. Qué padre. Alexandra, parte de esto, continúo con la siguiente pregunta. ¿Qué te viene a la mente con esta frase? Somos lo que hacemos repetidamente. Uf, sí, realmente somos el resultado de lo que hacemos y yo le agregaría y lo que decimos, ¿cierto? Las acciones y el lenguaje y la palabra tienen un poder enorme en ti, en lo que tú eres. Entonces, eres el resultado de eso que haces día a día, repetitivamente, de eso que dices también. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona positiva, eres una persona que de cada situación, pues toma lo mejor, ese es el resultado, porque vas a ver todo de una manera mucho más tranquila, te vas a centrar en las cosas positivas. Entonces, actúas bien, obras bien, haces cosas bien. Ese es el resultado de quién eres. No necesitas aparentar ser o predicar, yo soy bueno, yo hago cosas buenas, sino las acciones, lo que tú haces repetitivamente es el reflejo de lo que tú eres, indiscutiblemente. Aparte de esta pregunta o esta frase, para mí es algo que siempre he creído en donde es una de mis filosofías de la vida. Cada vez que tú estás creando un hábito, Ujú. a través de esos pensamientos y eso que dijiste, lo que haces y lo que muestras en la vida, que para mí es una congruencia con lo que se refleja en tu ser, ¿no? Y a partir de ahí pues entonces, ¿qué es lo que quieres ir logrando o hacia dónde te quieres dirigir, correcto? Correcto, correcto, David. Y debe haber una coherencia, ¿no? Entre lo que haces, lo que dices, lo que te muestras también. Debe ser muy coherente. Creo que lo que tú haces para tu vida personal, tu vida cotidiana, se refleja en todo lo que haces, en tu trabajo, en tus relaciones sentimentales, en tu relación, sí, como pareja, en tu relación de amigos, se refleja en todo absolutamente. Entonces debe ser muy, muy coherente. Excelente, excelente. Muy bien, Alexandra. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus 3 valores más importantes? Bueno, mis tres valores más importantes. La honestidad, me define la honestidad. Soy una persona 100% honesta a nivel personal, laboral, social. La perseverancia, creo que es un valor también muy importante en mí y se me viene a la mente en este momento porque creo que todo lo que quieres conseguir, lo que busco conseguir, logro de esa perseverancia y pues también va muy de la mano la disciplina, disciplina en todo lo que hago. Entonces, si me propongo algo, disciplina, perseverancia, no hay que desfallecer. Ok. Ahorita que dices disciplina,
Cuéntame un poco para ti qué es la disciplina. Bueno, la disciplina, más que crear un hábito, más que crear hábitos, es ser constante y ser coherente con tus propósitos. Si tú quieres alcanzar algo, quieres alcanzar una meta, la disciplina es tener ese horizonte, esa meta clara para dónde vas, a dónde quieres llegar, a dónde quieres alcanzarla. Y la disciplina te permite identificar el cómo voy a llegar hasta allá. La disciplina también se convierte como en ese impulso, esa motivación y esa constancia. No es que un día sí, un día no, un día más o menos. No, yo creo que la disciplina te hace todos los días mejor persona. Todos los días te hace trabajar en eso que quieres alcanzar. Entonces podría definirla que la disciplina debe ser también una constante en Ok. tu vida. Dicen, si no mal recuerdo, son los griegos definen la disciplina como hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, te guste o no te guste. Así dicen. Qué interesante. Y parte de esto, pues a veces son situaciones que nos pueden costar trabajo. Sí. Puede ser un tema muy complicado, pero que si lo haces, es parte de la disciplina. Sabes que lo tienes que hacer, te guste o no te guste, dicen ellos. Así es. No, y fíjate, David, que a veces la disciplina trae consigo sacrificios. ¿Correcto? Claro que sí, pues es muy Correcto. coherente, sí. Muy bien, me está gustando mucho esto. Cada vez con eso voy conociendo más a las personas que tengo y que comparten por aquí o colaboran aquí conmigo. Claro que sí, David. Alexandra, con la siguiente pregunta seguimos. ¿Qué es para ti el éxito? Uy, el éxito. Fíjate que qué días, hace poco, hace unas semanas, conversaba esto, ¿qué es el éxito? Con una persona y me decía, pero ¿a nivel qué? ¿A nivel personal? ¿A nivel...? Y yo, no, pues en general, ¿cierto? Yo lo veo así, a nivel general. Para mí el éxito es alcanzar eso que me hace feliz. Es hacer lo que me hace feliz, lo que me apasiona. Si tú trabajas en algo que te gusta, que te apasiona, pues no lo ves como un trabajo, ¿cierto? Sino como el éxito. He llegado al éxito. Muchas veces entendemos que el éxito es la cima, o sea, lo más allá y lo más lejos y me falta mucho para llegar al éxito, pero de pronto no nos damos cuenta que en este momento de nuestras vidas ya hemos alcanzado una parte de ese éxito. Ejemplo, en las relaciones sentimentales con parejas, si ya tienes una pareja estable y es una relación estable, ya has logrado parte del éxito, ¿cierto? Muchas veces solamente relacionas el éxito con independencia financiera o solamente prosperidad financiera, pero no miras que tienes un trabajo estable, que tienes un buen trabajo. Eso hace parte del éxito. Entonces creo que el éxito lo debemos construir todos los días, metas, todos los días debemos trabajar para conseguir el éxito, pero es alcanzar básicamente eso que tanto quieres, ese propósito, eso que te apasiona, hacer lo que realmente te gusta. Hacer lo que realmente te gusta, lo que te hace sentir bien, lo que Pleno. te apasiona. Ujú. Parte de eso, yo digo que el éxito, cada quien lo definimos de acuerdo a cuáles son nuestras prioridades, nuestros pensamientos, pues probablemente puedo decir metas, objetivos. Yo en algún momento dije, quiero ser una persona, pensando así, quiero ser alguien en la vida. Y hasta hoy todavía no he logrado definir qué es ser alguien en la vida, pero poco a poco, como tú dices, vas avanzando en situaciones que dices, wow, ¿hasta dónde he avanzado? Cuando pensé, yo quiero estudiar esto, Ujú. quiero tener una licenciatura, quiero esto, ya lo logré. Entonces, esa parte se va convirtiendo en eso que tú mencionabas, parte de tus éxitos, cómo te van definiendo y qué es lo que tú quieres alcanzar que te haga sentir bien contigo mismo, ¿correcto? Correcto, sí, David. Esos logros, esos pequeños logros te van llevando al éxito. Exactamente. A poco, Es una paso a pregunta paso. subjetiva, como tú dijiste. Es una pregunta muy subjetiva porque lo que para ti es muy parecido a la felicidad, ¿no? Cuando uno le dice, ¿y qué es la felicidad para ti? Lo que para una Correcto, persona es la felicidad, para otras puede ser que no. es correcto.
Es correcto. Excelente. Alexandra, con esta pregunta vamos a concluir esta parte y vamos a empezar a desarrollar el tema del poder de la actitud. Termino con esta pregunta que creo que es muy importante. Para ti, ¿cómo es vivir con propósito? Bueno, para mí vivir con propósito es encontrarle un sentido a la vida. Yo creo que todas las personas tenemos un propósito en esta vida, que algunas de pronto ya identificaron cuál es su propósito, otras de pronto están trabajando en ello, estamos trabajando en ello. Pero para mí vivir con propósito es eso, encontrarle sentido todos los días de la vida. Todos los días tú tienes un propósito. Y si no lo tienes, no importa, hay que buscarlo y trabajar en él, porque creo que el propósito no es un destino, no es llegar aquí, ya, listo, ese es el propósito. Creo que es un viaje por la vida, donde hay etapas. Y ese propósito puede ser muy cambiante. Puede ser que a los 20 años tu propósito era otro en la vida. Puede ser que ya a los 40 es otro propósito en esta vida, ¿cierto? Entonces creo que es muy, muy cambiante dependiendo las etapas de la vida, lo que quieras hoy. Pero siempre se puede trabajar en ese propósito siempre y cuando uno le encuentre sentido a tu vida. Wow. Me hiciste pensar, reflexionar en algo que en algún momento leí, no sé si has leído este libro que se llama El hombre en busca de sentido, Ajá. con Víctor Frank, en Oh, donde sí. justamente habla ese tema de cómo podemos encontrar sentido a la vida Sentido a la o vida. qué es lo que nos da ese tema de esperanza, el ver que siempre cualquier situación, por más complicada que sea, si tenemos un sentido de vida, si tenemos tantito así de esperanza, entonces podemos cambiarlo. Él se dio cuenta, yo lo veo así, viviendo en los campos de concentración y pasando por situaciones muy complicadas que en algún momento no sabía si iba a morir. Él dice, cuando yo encontré el sentido a la vida y luché por llegar a eso que me daba pues esa energía, esa esperanza, él pensaba mucho en volver a ver a su familia, a su esposa, a sus seres queridos, y dijo, eso es sentido a la vida y eso me hizo sobrevivir a Ujú. partir de que otros pues no pudieron o se dieron por vencidos, ¿verdad? Y esto que dijiste es importantísimo. ¿Qué sentido tiene Exacto. la vida para ti? Yo retomo de él, de Víctor Frank, que fue sobreviviente del Holocausto y además psiquiatra, ¿no? Y retomo de él su actitud, ya que estamos hablando de la actitud. O sea, retomo de él la actitud, mira, siempre positivo y siempre pensando en que pues todo tiene una solución y que si Correcto, pensamos con esa actitud positiva, puede cambiar. Por más oscuro que se vea el panorama, podemos cambiar. correcto, correcto. Padrísimo, padrísimo, Alexandra, me encanta esto. Y pues vamos a lo siguiente, el poder de la actitud. ¿Qué poder tiene la actitud para movernos? Te invitaría a decirnos para ti qué es actitud. Claro que sí, David. Fíjate, la actitud es transformadora, como lo llamas acá en tu programa, transformadora. ¿Cómo con la actitud puedes transformar, resetear muchas cosas y muchos aspectos de tu vida? Cuando hablamos de actitud, tenemos cuatro tipos de actitud. Típico conocemos que la actitud positiva, que la actitud negativa, pero también está esa actitud conformista, esa actitud donde puedes caer en una zona de confort. ¿Y qué pasa si tú caes en esa zona de confort? Pues nunca vas a hacer nada para cambiar, sino que todo te parece normal, sino que todo lo que ves a tu alrededor, que te pasa día a día, llámese dificultades, algunos obstáculos o barreras, lo vas a empezar a normalizar en tu vida, porque has caído en una actitud de conformismo, por decirlo así. La otra actitud que también me parece importante hablar hoy y es la actitud de la envidia. Cómo hay personas que de pronto viven pendientes de la vida de otras personas y no hacen nada por trabajar en su propia vida, ¿cierto? Entonces también se cae como en un círculo vicioso donde se torna en argumentos o en críticas destructivas.
infortunadamente no constructivas, sino destructivas. Entonces, los tipos de actitud también definen a las personas. Cuando eres una persona con una actitud positiva, tienes una mentalidad cambiante. Es decir, no te cierras, no te enfrascas en que solamente esta es la fórmula y ya, sino que tienes una mentalidad cambiante y esa mentalidad cambiante te ayuda a perfeccionar tu vida, tu visión de vida, a capacitarte, a tener ese hambre por aprender, abrazar ese aprendizaje constante, ¿cierto? Pero cuando tienes una actitud negativa, ¿cómo ves las cosas? Todo lo ves mal. Vives pendiente en que pueda pasar, pero para mal. Te adelantas a las cosas, te adelantas a los acontecimientos y de pronto pones cierta barrera en crear relaciones de amistad, en crear de pronto algunos lazos afectivos, en crear relaciones laborales. La actitud es sumamente importante en cualquier aspecto de la vida. Y yo lo hablo así con mucha naturalidad porque soy una persona que siempre trato de tener la mejor actitud, a dar lo mejor de mí. Ayer lo escuchaba en un webinar, que si tú tienes la mejor actitud y das lo mejor de ti, pues si a la otra persona no le gustó de pronto algún detalle como tú eres, bueno, pero tú estás dando lo mejor de ti, es que esa es tu esencia, es ser auténtico, entonces tú siempre da lo mejor de ti. Eso es lo más importante. Y también hablo con mucha propiedad de este tema de la actitud porque me defino con una frase que es todo pasa, todo es pasajero. Entonces es cuestión de actitud, no es suerte, no es talento, es cuestión de actitud, todo es pasajero. Es cuestión de cómo ves las cosas. Los ojos son el reflejo del alma, dicen, ¿cierto? Entonces creo que debemos tener esos ojos positivos, esa visión positiva siempre. Hace unos meses tuve un accidente muy fuerte y recuerdo esa frase que me dijo una enfermera cuando estaba en cuidados intensivos, me dijo, tranquila, que todo pasa. Y esa frase me quedó resonando en mi mente esos días. Y yo decía, todo pasa. Y me veía como me veía y yo, sin embargo, me decía, todo pasa. Y todo es cuestión de actitud. Si un día estás en un día muy gris, ¿cierto? Que un día de pronto no ves la salida por donde es, creo que es cuestión de actitud porque de las cosas más difíciles también debes verle algún provecho, algún beneficio. Todo pasa por algo también. Hoy de pronto veo ese accidente que tuve hace unos meses, lo veo como una bendición disfrazada, lo puedo definir así, porque hoy soy mejor persona, me considero mucho más espiritual, valoro más lo que tengo, valoro esas conexiones y esas cercanías que tengo con las personas que me rodean, valoro mi salud. Entonces, todo pasa por algo. Yo soy una persona que mi vida se partió en dos, el antes y el después del accidente. Antes tenía toda mi vida planificada desde las 4 de la mañana, me levantaba, hacía ejercicio, el trabajo, tal, y después salía del trabajo y ese día tuve un accidente. ¿Qué pasó? Que cuando tú crees que todo lo tienes fríamente calculado, puede pasar una eventualidad, pero la actitud que tú le pongas a esa eventualidad, a ese acontecimiento, pues también va a depender de cómo surjan las cosas, ¿cierto? Entonces es importante tener la mejor actitud siempre a pesar de las dificultades. Wow, Pero eso, David. wow. Qué padre. Alexandra, pensaba en esto, en cuestión de actitud. Etimológicamente hablando, dice que es la manera de actuar de las personas, la manera de actuar o la disposición para hacer algo. Y tú con esto que nos platicas, a pesar de una situación complicada que probablemente te hizo llevar a un cambio, ese pensamiento y esa capacidad que tienes de actuar, dijiste, yo me voy a ir por aquí, ¿no? Todo pasa. Eso que mencionaste, todo pasa. Creo que es importante que lo estés transmitiendo aquí porque efectivamente todo esto que dices, yo lo veo de la siguiente forma. Me he encontrado en diferentes aspectos de la vida en donde a veces, como comentaste, entramos en una situación de una zona de confort y no nos dejamos aprender más. Y en algún momento podemos vivir situaciones complicadas en donde aquí estaba todo normal
y de repente das un cambio y esa capacidad que tengamos de actuar o la manera de hacer algo y cómo aceptemos las cosas, creo que es importantísimo, importantísimo. Tú lo acabas de decir muy bien, padrísimo. La verdad es de que me encanta eso que comentaste y esta historia que nos estás compartiendo, que para ti yo creo que fue un momento complicado que te revolucionó a tener otro tipo de pensamientos, creencias, a llegar a algo más. Creo que ha sido así. Así es, sí, así ha sido, David, claro que sí. Fíjate que en su momento no fue un episodio muy bueno en mi vida, pero donde yo hubiera adoptado una actitud diferente, ¿cierto? Una actitud negativa, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto en el mejor momento en el que estoy? Si yo hubiera adoptado ese tipo de actitud, de pronto no hubiera vivido todo este proceso que estoy viviendo transformacional conmigo misma, con mi relación espiritual, porque esto, de una u otra manera, ese contexto o ese acontecimiento también me llevó a creer más en mí, en esa actitud que yo le pongo a la vida y por eso también llegué a John Maxwell, porque creí en mí, porque dije, voy a creer en mí. Y conocer a John Maxwell me abrió esa puerta infinita de muchas posibilidades donde tú conoces mucha gente, muchas personas que te dan valor a tu vida, que eso es lo que de una u otra manera estamos haciendo hoy acá, tú y yo, agregándole valor a nuestras vidas y a la vida de muchas personas. Correcto, correcto. Qué padre, Alexandra, tu forma de ver las cosas y esto que nos hablas en cuestión de actitud, efectivamente todo eso yo lo he visto en cuestión de, mira, hasta en la parte más, ¿cómo te diré?, del día a día probablemente, en donde tú te vas dando cuenta cómo las personas que van avanzando tienen diferentes pensamientos y creencias que son relacionados con tema de actitud. Para mí, en algún momento, uno de mis jefes me dijo, ¿cuál crees que sea lo que te ayude más en el campo laboral o qué crees que sea lo que te ayude más? Y me decía así, tus aptitudes o tus actitudes. Y Ujú. yo respondí, para mí, mis actitudes. Para mí, mis actitudes creo que me van a llevar a más, porque todo ese tema de las aptitudes, digo, yo puedo ser muy talentoso y puedo ser el mejor, no sé, en la escuela y lo que quieras, pero si tú no le echas esas ganas a la vida, si tú no le pones esa capacidad de actuar, esa disposición de hacer algo, entonces, por más que tengas tantos talentos, no los vas a poder llevar a cabo, ¿no? Y parte de eso, creo que es un tema que yo siempre he tratado pues de compartirlo hasta con personas más cercanas, con mi familia, con mis hijos, porque hay veces que probablemente situaciones complicadas, si no las enfrentamos, no sabemos o no tenemos esa capacidad de actuar y podemos tomar esas actitudes negativas que tú comentabas de ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué? Y probablemente en esos pensamientos me pueda quedar por mucho tiempo y entrar en otros temas que pueden ser más psicológicos, Ujú. emocionales, de salud mental, de salud emocional, donde para mí en lo personal siempre trato de echarle muchas ganas a la vida y de encontrar qué opciones puedo tener, por más complicado que sea el camino, el ver esa luz que nos ayuda a esa guía. Tú hablaste algo de cómo te acercaste un poco más a lo espiritual, de cómo tu vida ha cambiado en la parte espiritual, en la parte de probablemente hasta de ver el mundo de otra forma. Y eso justamente es actitud, hacia dónde te está llevando. Para mí, yo hablo mucho en el podcast de que una de mis bases es la actitud mental positiva. Tú decías, podemos tener actitudes positivas y negativas. Para mí, hasta viendo las negativas, he hablado en algún momento de un libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo o algo así, ¿no? No sé si lo has leído o lo has escuchado, pero es una persona
que a pesar de todos sus pensamientos, creencias y de que siempre fue como que muy negativo y de que siempre veía las cosas pues más malas en todo, de repente cambió y dijo, ¿cómo esto puedo llevarlo hacia el otro polo? Y entonces empezó a cambiar su vida y empezó a avanzar, ¿no? Y te hace esa parte de reflexión de, ¿tú quieres seguir viviendo ahí? Pues bueno, es tu decisión, ¿no? Porque justo la actitud en lo que te decía de etimológicamente hablando es la disposición de hacer algo y eso también viene desde nuestro pensamiento de qué forma lo quieres hacer, porque si yo me quedo con toda la parte más fea o más mala de lo que ha pasado en toda mi vida, si yo me hago una tragedia en la mente, pues probablemente así voy a vivir y así va a ser mi vida. ¿Qué Así es, qué piensas de esto que te interesante. digo? Uy, me dejas pensando. Es muy interesante y puedo, escuchándote, puedo decir entonces que esa actitud que tú tienes, que yo tengo, nos puede permitir hacer un cambio significativo en las personas con las que interactuamos nosotros, porque transmitimos de cierta manera esa actitud a través de nuestras experiencias de vida, por ejemplo. Nos permite cambiar y movernos, no quedarnos ahí estancados, movernos de un punto A a un punto B, a dónde queremos llegar. Y creo que ese es el foco de la actitud, que te permita ver más allá, ¿cierto? Ver más allá de lo que quieres y lograr eso que tanto quieres, por supuesto. Entonces sí, depende muchísimo de la forma de actuar del ser humano para lograr todo lo que se propone. Creo que en el día a día todas las personas tenemos ciertos comportamientos, ciertas actitudes que nos caracterizan. Depende de las circunstancias también, el día, como lo hayan tenido en su trabajo. Y eso es, hay que meterle la actitud, darla con toda. Así Por es. más complicado que sea, encontrar de qué forma, cómo podemos salir de ahí. A veces nos quedamos trancados o pasmados, si tú quieres, por situaciones de miedo, por situaciones, no sé cómo explicarlo, no poder salir de aquí. Y parte de eso es algo que en lo personal me ha gustado de la parte del coaching, hacia Ujú, dónde me ha llevado. Yo trato de hablar de esto en la parte de pues como tal del podcast, de cómo las herramientas del coaching me han ayudado a cambiar mis formas de pensar, a cambiar mis formas de ver la vida y cómo poco a poco he ido en ese crecimiento y desarrollo personal. Y otra parte que me ha impulsado es a todo el tiempo querer aprender algo más, todo el mm, tiempo querer seguir desarrollándote con ese crecimiento personal, algo de lo que tú decías, parte importante, cómo podemos ver la vida desde diferente dimensión a través de nuestras actitudes. Así lo entendí, Alexandra. así es, David. Y me pasó algo muy similar a ti. Yo llegué a John Maxwell porque no por crear un emprendimiento, sino para mí como desarrollo personal. Quiero escuchar a John Maxwell, quiero leer a John Maxwell, quiero aprender de él para mi vida. Y después de que empecé y de que ya estaba en el proceso de certificación, dije, ¿por qué no llegarle a tantas personas o muchas personas con todo este bagaje cultural y con toda esta experiencia de John Maxwell y con mi experiencia? Porque tú, a partir de ese conocimiento que nos imparte la certificación de John Maxwell, tú le pones tu toque, tu personalidad, tu tinte, ¿cierto? A partir de que de toda la experiencia pues que tú tienes de la vida. Entonces, esas herramientas, y tú hablabas algo muy importante y decías, con la aptitud con P, yo tengo el conocimiento, pero sin la actitud no llego, no conecto con la gente. Entonces, creo que sí es muy importante la actitud con la que tú puedas conectar a la gente, conectar con el otro. Primero, contigo mismo. La actitud empieza con uno mismo, para después transmitir eso a las demás personas. Correcto, 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 Alexandra. Con esto entro a lo siguiente. Mira, ahorita que hablabas de eso, estuve viendo un tema de esta parte de la actitud en donde no sé si conozcas la fórmula de la actitud, cómo se define.
En cuestión de eso, dicen algunos que actitud es igual a conocimiento más habilidades. Una situación así, ¿qué quieres? ¿Un valor? Bueno, puede ser conocimiento más habilidades por A. Entonces dicen, ¿qué diferencia hay en eso? Bueno, tú puedes tener lo siguiente, es conocimiento más habilidad. En esta fórmula, la única que multiplica es la actitud que tengas en la vida. Dice conocimiento más habilidad por A, actitud. Imagínate. Uno suma, pero la actitud multiplica. Multiplica. Qué Correcto. interesante. Voy a tomar nota. Es padrísimo, es padrísimo. Es A mí me gusta padrísimo. porque escuché esto y dije, oye, sí es verdad. O sea, en realidad la actitud multiplica y es un tema de cómo lo quieras tomar. O sea, yo me pongo a ver esta parte en donde dices, si tienes la disposición de hacer algo, entonces el que no lo tuvo, no tuvo esa oportunidad y probablemente son esas personas que de repente están hablando de los demás con envidia y como esto y como y yo trato de no entrar en esos niveles y mejor decir, yo prefiero hacer para sentirme bien, para hacer, ok, yo quiero hacer esto. Y ese tema depende de qué es lo que tengas como actitudes, ¿no? Esto que estamos hablando me parece un tema excelentísimo. Padrísimo, como tú dices. No, Co- fíjate que, mira, la certificación de John Maxwell a mí me enseñó que tú tienes que hacer las cosas porque te gustan. Porque si yo hubiera pensado, ay, pero es que si entro a la certificación, pero no, de ahí no pasa más, no. Todo depende de la actitud, porque de ti depende si trasciende ese conocimiento o lo dejas ahí solamente para ti. Entonces, es importante en todo lo que vayas a hacer en tu vida. A veces hay personas que les cuesta invertir en su propia capacitación, en su proceso de aprendizaje. Y creo que esto es lo más valioso. Así tengamos la edad que tengamos, siempre podemos invertir en nuestro conocimiento o en nuestras habilidades. Aprender una habilidad más es muy importante. Yo soy maestra de profesión ya hace más de 15 años. Sin embargo, el tema del coaching me ha llevado a entender muchas cosas. Tú sabes que aquí pues nos certificamos como coaching speaker and trainer. Entonces, yo creía que hablaba súper bien ante el público y esto me ha hecho una autoevaluación y dije, oh, espera, ¿en qué estamos fallando? Y nos cuesta asumir esa actitud de autoconocimiento o metacognición. ¿No te ha pasado de pronto que nos preguntan por uno mismo y uno, ¿y cómo te defines? Uy, qué difícil es autodefinirme, pero no porque no me conozca, sino porque no he adoptado esa actitud de autoevaluarme, hacerme esa metacognición en todos los campos de mi vida. Wow, eso que mencionabas hace, si no mal recuerdo, el sábado pasado estaba viendo algo en una sesión con uno de los mentores en John Maxwell y esto que dices de la parte de dime 20 palabras que te definas. 20 palabras, a ver, hazlo, ¿no? Y te das cuenta de que a veces no llegas ni a 5 ni a 10 y entonces puede decir, ¿no te conoces bien? ¿O qué está pasando contigo, no? Y una parte de lo, creo que más importante para nosotros como seres humanos es el autoconocimiento y el saber cómo nos podemos definir ante esta vida. Así lo veo yo. Y si no tienes esa parte de decir, defínete, 20 palabras. Es un tema de, híjole, qué grandioso sería si pudieras describirte solamente con 20 palabras y que eso lo muestres efectivamente en la vida. Como comenzamos este capítulo, creo que Ujú. una parte de eso en donde lo que se está viendo en ti se está reflejando en el exterior. En tus acciones, correcto. Perfecto, David. Así es. Lo que estás haciendo en ti o lo que estás construyendo en ti se refleja en tus acciones. Y empezamos con Correcto, esa correcto. frase. Alexandra, con esto vamos a entrar a cerrar el tema de este podcast. Quisiera que me dijeras con 3 palabras la importancia de la actitud. Bueno, la importancia de la actitud en 3 palabras: autoconocimiento, social, ¿Ok? te permite socializar.
Y Ser la social. tercera, ser social, sí. Y la tercera y última palabra, visión, visionaria. La visión, con los ojos del alma con los que tienes que ver la vida y a todo lo que te enfrentas en esta vida. Wow. Visión social y Y autoconocimiento. autoconocimiento. Excelente, excelente. Alexandra, al último de los capítulos hago una parte que le llamo frases inconclusas, que me gustaría saber qué te viene a la mente y que pongas una última palabra a estas frases que te voy a pasar. Ok. De pequeño quería, Ser maestra. y sí lo cumpliste, excelente. No te entendí. Mi pasión es, Mi pasión es estar en paz conmigo misma. cuando tengo éxito me siento, Orgullosa. cuando fracaso me siento, Guerrera. ok, hoy deseo, Hoy deseo vivir la vida. excelente. Muchas gracias, Alexandra. Con esto vamos a concluir el día de hoy. Queridos, si les gustó este episodio, por favor, compartan. Creo que estas últimas fechas y estos últimos episodios que he realizado, he tenido colaboraciones muy relevantes. Espero que sigamos creciendo en audiencia. Por favor, si les gusta el episodio, compartan para que seamos más en transformando mentes y espero seguir colaborando en algunos otros episodios contigo, Alexandra. Me gustó, me encantó esta charla que el día de hoy tuvimos y la parte como ves la vida, cómo tomas las cosas con este poder de la actitud. Muchas Claro gracias por que estar sí. aquí con nosotros. Gracias a ti, David. Muchísimas gracias de corazón. Te abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias. Y claro que sí, por supuesto, yo creo que también te voy a tener en mi podcast. Muchas gracias, claro que sí. Ahí compartimos, seguimos colaborando y pues vamos creciendo juntos. Agregando valor. Muy bien, exactamente, exactamente. Queridos, con esto los dejo el día de hoy. Espero que puedan transmitir y puedan tener algún aprendizaje que sea de valor para ustedes. Por favor, compartan para que seamos más en Transformando Mentes y no olviden de darle a la campanita para escuchar nuevos episodios. Recuerden que estamos en plataformas Spotify, Amazon Music y ya estoy subiendo el contenido también a YouTube. Muchas gracias, espero que estén bien, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Hasta la próxima, queridos. Nos vemos, Alexandra, muchas gracias. Bye, David. Gracias. Hasta luego.